Primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 hasta el verso 6. Leo para ustedes, si no tienen alguna Biblia, entonces pueden prestar atención. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos con el mismo desenfreno de disolución, y los insultan, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. La exposición de la palabra de Dios en esta mañana lleva por título: Muertos a la carne, vivos para Dios. Vamos a orar y después estaremos entrando en detalles. Padre Dios, gracias por darnos esta mañana y tener la oportunidad de exponer su palabra. Padre, la intención de nuestro corazón es suplicar a usted que nos ayude para que nuestros oídos estén atentos a su palabra. Usted dice que la lámpara a nuestros pies es su palabra. Usted nos dice que su palabra es viva y es eficaz, y es la única que puede penetrar a lo más profundo de nuestras mentes y transformar nuestros pensamientos. Padre, tú sabes que algunos que están aquí quieren tener una mente diferente, quieren tener un pensamiento distinto. Padre, nuestra súplica es que usted nos dé su auxilio y que por medio de su Espíritu Santo ellos puedan oír su palabra y puedan considerar su palabra de una manera redentora, de una manera transformadora. Que su nombre sea glorificado en medio nuestro. Oramos por eso, por los méritos, por lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Amén. Mis amados, el apóstol Pedro ha estado considerando palabras de ánimo para los creyentes. Les ha estado llamando a vivir una vida que sea evidente de que ellos son peregrinos y extranjeros en esta tierra. La vida cristiana, la vida de fe, es una vida diferente a la vida que viven las personas normalmente. Es una vida diferente a la vida que nosotros llevábamos antes de conocer el evangelio, antes de conocer a Cristo. Pero recordemos que no es una vida diferente basada en nuestras fuerzas, sino que es una vida diferente porque Dios ha hecho algo. No es una vida diferente por lo que yo hago. Nosotros no tenemos ningún mérito, no tenemos nada en nosotros que nos permita mostrarlo delante de Dios y decir: por esta razón es que yo soy especial, por esta razón es que yo soy diferente. No, dice la Biblia que todos nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos da vida juntamente con Cristo. Y ahí es donde está el asunto principal de la fe cristiana. Nos llamamos cristianos porque tenemos nuestra fe puesta en Cristo. Nos llamamos cristianos porque es por lo que Cristo hizo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario,
que nosotros somos levantados, o para usar una palabra más de la teología, redimidos, levantados de la condición en la que estábamos y somos presentados delante de Dios como puros y sin mancha. Jesús, el Cristo, eso significa el prometido, el Mesías. Jesús, el Cristo, es el Cordero de Dios, por el cual nuestros pecados son lavados, por el cual nuestros pecados fueron limpios, y es por medio del cual nos presentamos delante de Dios. Pero para que Él fuera el Cordero, para que los pecados de nosotros sean limpios, para que podamos encontrar una transformación de nuestra alma, era necesario que ese Cordero viniera a la tierra. Era necesario que ese Cordero de Dios se encarnara y habitara entre nosotros y llevara todas nuestras aflicciones y las conociera de primera mano, supiera cuáles son, conociera nuestras debilidades y a partir de eso ser perfecto para poder limpiar nuestro pecado, para poder llevar nuestra maldad y aún más para interceder por nosotros delante del Padre. Pero primero, dice el apóstol Pedro, antes de que él pudiera interceder, tuvo que padecer. Primera de Pedro 4:1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, el apóstol Pedro dice, lo primero que debemos considerar es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo padeció en la carne, vino y habitó como uno de nosotros y sufrió como uno de nosotros, al igual que nosotros, antes de llamarnos a nosotros a morir en la carne. Nos dice que Cristo vino primero y padeció en la carne. La carta de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, dice lo siguiente, en Hebreos 2:14, lo leo para ustedes. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Repito el texto. Por cuanto los hijos, nosotros, los creyentes, participamos de carne y sangre, es decir, somos humanos y sufrimos en condiciones humanas, también Jesús tuvo que participar de lo mismo para anular mediante la muerte el poder del diablo. Él tuvo que venir a habitar entre nosotros. ¿Alguno ha leído los evangelios y ha leído ahí que Jesús tuvo sueño? Él experimentó el cansancio como nosotros. ¿Ha leído alguno que Jesús tuvo hambre? ¿Ha leído alguno que Jesús tuvo sed? ¿Ha leído alguno que Jesús murió? ¿Que se burlaron de él? ¿Que le golpearon? Y enfrentó todo eso, dice la Biblia, en silencio. Las burlas las recibía de sus propios hermanos en la carne. Los hermanos de él en la sangre se burlaban de él y le decían, si tú eres el prometido, si tú eres el Mesías, entonces ve y muéstrate al pueblo. Dile al pueblo que tú eres el grande. Y él tenía que lidiar con todas esas burlas. Pero al fin de todo también tuvo que experimentar la muerte y no una muerte cualquiera, la muerte de cruz, la muerte en una cruz, la muerte del Calvario. Nosotros usamos esa palabra cuando las cosas no están saliendo bien, decimos que estamos experimentando un Calvario. Estamos tratando de hacer una referencia a una condición de miseria, a una condición de aflicción. Pues Cristo vino y experimentó todo eso. El apóstol Pedro quiere hacer un llamado a los cristianos, quiere llamarlos a morir en la carne. Pero antes de llamarlos a morir en la carne, les dice cuál es el fundamento de ese llamado. El fundamento es que Cristo también padeció en la carne. El fundamento es Cristo mismo. Algunos tratan de vivir la vida cristiana por un tiempo. Algunos tratan de ser cristianos. Y luego dicen,
yo traté de ser cristiano y a mí no me funcionó ser cristiano. El asunto es que tratan de ser cristianos no como viendo a Cristo, ni siquiera entendiendo lo que Cristo hizo por ellos, solamente tratando de ser bueno. Un señor había pasado 45 años dentro de una iglesia como esta, y un día estaba sentado ese señor allá en una esquina, aburrido completamente. Alguien se acercó y le preguntó, ¿qué te pasa? Y él dijo, estoy cansado de intentar ser bueno. Me agoté, se me acabó las fuerzas. Ya no quiero ser cristiano. El problema, diría el apóstol Pedro, es no está viendo a Cristo. Está tratando de ser cristiano según sus ideas de lo que es el cristianismo. Está tratando de permanecer en la fe según sus conceptos de lo que es permanecer en la fe. Hermanos míos, amigos, la Biblia nos llama a morir a la carne, morir a los deseos de la carne, morir a las pasiones de la carne, y eso será imposible para nosotros mismos si primeramente no vemos a Cristo, el que padeció por mí. Si primeramente nosotros no tenemos una visión, una comprensión de Cristo como el que entregó su vida por mí, porque entonces no encontraremos ninguna razón para morir a mis pasiones. No encontraremos ninguna razón para morir a nuestra carne, que es lo que la Biblia claramente nos manda a hacer. Así que volvamos nuestra mirada a 1 de Pedro 4:1, dice, por tanto, como Cristo padeció en la carne, ahora dice, ármense también ustedes con el mismo propósito. Como Cristo padeció en la carne, entonces yo también voy a armarme con el mismo propósito. Ese verbo que usa ahí, ármense, es un verbo interesante, ¿verdad? La conjugación del verbo, ármense, armarse de la misma mentalidad, hacerse del mismo propósito. Él vino y padeció. Cristo vino del cielo. Él era igual a Dios. Y no considerando eso como algo a qué aferrarse, Él se despojó, se humilló, se hizo como nosotros y sufrió la muerte de la cruz. Y ahora nos llama a nosotros a armarnos con la misma finalidad, armarnos con el mismo propósito, hacer nosotros exactamente lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Y a qué me está llamando Dios? Algunas veces cuando analizamos los mandatos bíblicos, llegamos a esta conclusión. Pastor, yo tendría que morir para poder hacer eso que usted está diciendo. Bueno, eso es exactamente lo que la Biblia dice. Pastor, yo tendría que ser transformado desde adentro hasta afuera para hacer eso que usted dice, que la Biblia dice. Bueno, eso es lo que la Biblia está diciendo. Que Cristo se humilló, que Cristo vino de lo alto, que fue golpeado, abofeteado, muerto en la cruz, sacrificado. Y ahora dice, ármate tú del mismo sentir, ármate tú del mismo propósito. Ah, no, pero resulta que a mi ego, a mi yo, no le gusta que le digan que tiene que morir, que tiene que también crucificarse, que tiene también que entregarse por Cristo y abandonar todo por la causa de Cristo. Algunas personas queremos vivir lo mejor de dos mundos, como tener un pie puesto en los éxitos de la vida en esta tierra, así el izquierdo. Aquí, todo lo de la tierra, todo lo bueno, todo lo que mi carne quiera. Pero para la hora de la muerte, también quiero a Dios. Entonces quiero disfrutar de todo en esta tierra, pero también quiero a Dios para irme a la eternidad. Cuando alguien muere, bajamos nuestra mirada y decimos, Dios lo tenga, ¿a dónde? Ah, qué bonito, ¿no? Toda la vida disfrutando de cuánta cosa Él quiso. Vive la vida loca.
vívela. Y luego cuando te mueras, pues una persinada y nos vamos al cielo. Mi amado, eso no es lo que la Biblia enseña. Escuche las palabras de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Escucha eso. Habría que hacer un listado de quién soy yo. Hacer un listado y luego leer, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, esté dispuesto a morir por mí. Y lo último, sígame, sígame. Aprenda más de mí, conózcame a mí, viva de mí, respire por mí, palpite por mí, ande por mí. Tal vez el buen Señor Jesús no te va a pedir que dejes todo, pero debes estar dispuesto a perderlo todo solo por Cristo. A eso es a lo que nosotros llamamos la vida de fe, la vida del cristiano. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Como Cristo padeció, ármense ustedes también con el mismo propósito, con la misma idea, abracen exactamente el mismo sentir. Entonces quiero que vayas tomando cuentas. La Biblia me llama a morir a la carne, pero me llama a morir a la carne viendo a Cristo como el que padeció por mí. Y luego, en segundo lugar, me llama a mí a seguir el ejemplo de Cristo, exactamente igual que Cristo. Y dice que esto me dará a mí unos beneficios. Eso es lo tercero. Habrán beneficios de morir a la carne. Dice el versículo 2 que estoy leyendo, o aún el 1. El 1. Dice, pues quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado. Armémonos como Cristo y estemos dispuestos a padecer en la carne la muerte de mis pasiones, la muerte de mis pecados, porque quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. El verbo terminar con el pecado quiere decir romper, terminado, ha roto con el pecado. Mientras yo me preparaba para predicar, para exponer la Biblia a ustedes, me venía a la mente la imagen de los novios de la década de los 90. Cuando en los 90 recuerdo que los novios se regalaban peluches. Y luego cuando rompían, ¿se acuerdan que decía la gente? No, ya rompieron. Ahora usan otra palabra seguramente, pero en aquella época cuando los novios ya no eran más novios, se decía que ya rompieron. Ya rompieron, dice, y se devolvían los peluches. Bueno, el concepto que el apóstol Pedro está usando aquí es exactamente el mismo, pero romper con el pecado. El que se arma con el propósito de morir en la carne, de morir a la carne, y ahorita veremos qué es morir a la carne. El que se arma con ese propósito, dice el apóstol Pedro, rompe con el pecado. Se acaba la relación que él tiene con el pecado. Porque él ha muerto en la carne, porque él ha muerto a la carne, igual que Cristo. Cuando Cristo vino, dice la Biblia, vino, murió y al morir le quitó el dominio a Satanás. Ya el diablo no tiene más dominio, la muerte no tiene más dominio. Cristo rompió con las posesiones que el diablo tenía. De la misma manera dice, el que muere a la carne también rompe con el pecado. Encuentra la libertad que tanto anhela. Ese es el punto. Romper con el pecado es alcanzar libertad. Tú estás angustiado, estás angustiada, quieres paz. Ay, ¿por qué será? ¿Cuándo alcanzaré la paz? No estás rompiendo con la carne. No estás en un proceso de muerte a la carne. La muerte a la carne es la ruptura con el pecado y la libertad que nuestras almas necesitan. Parece increíble que deseando esto, yo esté caminando en la dirección completamente contraria. Por ejemplo, le dicen algunas personas a sus hijos, dame paz. Y yo digo, pero la forma en que la está pidiendo no me parece muy pacífica. Quiere paz, pero en lugar de romper a las pasiones de su carne, la demanda con ira.
así no va a alcanzar nunca la paz. ¿Sabes qué se produce si alguien grita? El otro va a gritar más fuerte. No va a haber paz. Caminamos completamente en dirección contraria. Pero dice la Biblia, pero si mueres a los deseos de la carne, romperás con el pecado y alcanzarás la libertad. Aquello que tú anhelas, aquello que tú estás buscando. En ese sentido, por ejemplo, la paz. Así que el apóstol Pedro dice, quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado. ¿Para qué? Para vivir el tiempo que le queda en la carne. Presten atención a esto. Ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Es decir, que morir a la carne es romper con el pecado, y cuando yo rompo con el pecado, cuando termino mi relación con el pecado, quedo libre, ya no para estar sujeto a las pasiones de la carne, sino para conocer y experimentar la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios algo difícil de sobrellevar? ¿Algo que agravia? Romanos 12, 1 al 3. Si tiene su Biblia, búsquelo conmigo, y si no, yo se lo leo. Vamos a ir a ver la voluntad de Dios. ¿A qué se parece? ¿Con qué se relaciona la voluntad de Dios? Romanos 12, 1 al 3. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12, 1. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es su manera de adorar a Dios todo el tiempo y es la forma lógica de vivir el cristianismo, presentándote a Dios en tu cuerpo como un sacrificio vivo. Y luego dice, y no se adapten a este mundo, es decir, mueran a la carne, a los deseos de la carne. En lugar de adaptarse a este mundo, transfórmense mediante la renovación de su mente. Transfórmense, renovando la mente, transformando la mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. La voluntad de Dios está relacionada con todo lo bueno, todo lo aceptable, todo lo perfecto. El otro día estaba leyendo un periódico de Europa. Bueno, yo no hablo nada de los idiomas que hablen en Europa, evidentemente estaba traducido al español. Estaba leyendo ahí algo y decía que Europa fue la cuna del desarrollo, de la cultura, de la educación, de los artistas, los grandes escritores, los grandes científicos. Europa fue la cuna. Ahora supongo que es la cuna de Lady Gaga, una cantante de esta era, que se ha puesto unos implantes que parece que tiene cachos, que es, digamos, la forma en que se ve es diabólica. Entonces decían, actualmente Europa es la cuna de la corrupción, de la decadencia, de la inmoralidad. ¿Sabe que desde Europa visitan Costa Rica? Porque Costa Rica tiene una calificación de alta tolerancia a todas las cosas perversas que no glorifican a Dios. Costa Rica, dentro del ranking europeo, es un país amigable con todo tipo de perversión. ¿Me explico? Y lo que estaba yo comentando era a esta gente, ¿sabes por qué era la cuna del conocimiento y de la cultura y de la educación? Dime qué pasó en los años 1500 en Europa. El evangelio floreció. Hubo una transformación de la mente de las personas. La gente conoció lo que era bueno, lo que era agradable, lo que era perfecto. La gente conoció la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué pasó en los 1900?
eso se perdió. De 1008 a 1009 eso se fue perdiendo hasta donde estamos hoy. Cuando no hay evangelio, cuando no hay palabra de Dios, la gente piensa que lo que el mundo ofrece es lo bueno. La gente piensa que lo que el mundo ofrece es lo agradable. La gente piensa que lo que el mundo ofrece es lo perfecto. Y cuando van y lo practican desmedidamente, a puerta abierta, esa gente, su vida es una miseria. Esa gente, su vida es un caos. Su vida es lo peor de lo peor. Sabes, hace unos meses, tristemente, una maestra se lanzó de un puente, allá del puente que es Julio Iglesias, Rafael Iglesias, entrando a Grecia, antes de llegar a Grecia, de aquí para allá. Ahí hay un puente, una maestra dejó su carro estacionado y se lanzó de cabezas en ese puente. Tal vez alguno de los que está aquí no se atreva a lanzarse de cabezas todavía, pero quiera. Deseara ya la muerte, estaría harta de tanto. Él estaba buscando propósito o sentido en la vida y no lo ha encontrado. No conoce lo que es bueno, no conoce lo que es agradable, no conoce lo que es perfecto. ¿Sabes por qué? Dice el apóstol Pedro. No rompe con el pecado. Y para romper con el pecado hay que morir a la carne. Si no mueres a la carne, dice, nunca serás libre como para experimentar la voluntad de Dios. Si no mueres a la carne, nunca conocerás lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Mi hermano, mi amigo, el que te habla no es un perfecto. Yo estoy en el camino de la perfección. Estoy siendo perfeccionado, pero no soy perfecto. En la medida en que yo cada día muera a la carne, mejorará mi libertad y conoceré mejor a Cristo, conoceré mejor lo perfecto. En la medida en que yo me niegue a eso, seguiré experimentando quebranto, seguiré experimentando contienda, pleito. Estoy enseñándole a manejar a mi hijo. Él ya tiene licencia, claro está. Pero es que tener licencia no es sinónimo de saber manejar. Ustedes saben eso. Echar para adelante es fácil. E ir a ganar la prueba de manejo del MOP es fácil. Manejar es otra cosa. Yo soy muy guanacasteco, entonces yo le digo a mis hijos, zarandéeme ese carro, hágame el favor, zarandéelo. Yo quiero ir rum, 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 y párese. Quiero ver que usted domina ese carro. ¿Me explico? Entonces ellos están ahí intentando, pero de cuando en cuando mi pecado brota. Y mi hijo me dice, ya empezamos a pelear otra vez. Ya empezamos a pelear otra vez. ¿Sí? Alguien no está muriendo a la carne. El pastor no está muriendo a la carne. Y cuando él me dice esas cosas me hace pensar. Me hace pensar también cuando yo era un aprendiz. A mí también me gritaban, porque a alguien no estaba muriendo a la carne. Siempre hay alguien que no está muriendo a la carne. Cada vez que hay desgracia, cada vez que hay pleito, cada vez que hay contienda, cada vez que hay ira, alguien o alguienes, algunos no están muriendo a la carne. En la medida en que no morimos a la carne, experimentamos desgracia, aflicción, pleitos, contiendas, iras. Por ejemplo, un domingo en la mañana, desde las 8 estamos aquí algunos, eso significa que desde las 6 de la mañana estamos despiertos, llegamos a la casa y queremos almuerzo, exigiendo almuerzo. ¿Qué se va a generar? Pleitos, iras, contiendas. Ya sabes que no hay almuerzo en casa, hermano, amigo. Zoila o Soledad no prepara almuerzo. Está esperándonos que lleguemos para ver qué hacemos. Entonces, tranquilo, muere a la carne. Muere a la carne. Pero algo de ti empieza a decir, ¿cómo? ¿No hay comida? ¿Por qué no dejó un trozo de carne abajo? ¿Por qué no hizo un atún con tomate? Tan fácil que es. Y ya empieza el pleito. Si morimos a la carne, experimentaremos libertad. Si no morimos a la carne, seguiremos cosechando desgracias. Solo la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y para experimentarla será necesario
morir a los deseos de la carne. Para experimentarla será necesario morir a las pasiones, dice el apóstol Pedro. Dice, ya no para las pasiones humanas. ¿Cómo le llama a él? Las pasiones humanas. No, eso quiere decir que nosotros, por defecto de naturaleza, estamos sujetos a pasiones. Hágame una lista, por favor. Ira, enojo, son pasiones. Luego el apóstol Pedro da una lista aquí para nosotros. Sigamos leyendo. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo estado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Leo de nuevo, sensualidad. Dice que dentro de las pasiones humanas está la sensualidad. Y dentro de la sensualidad incluye lujurias y orgías y embriagueces. Y siempre digo, mi amado, la lista no es total. Para hacer una lista total haría falta más de una Biblia, de todas las pasiones nuestras. Por ejemplo, Pedro no citó la ira, no citó el enojo. Pablo sí lo cita en la carta a los Gálatas. Hermanos, nosotros estamos jaloneados de muchas pasiones. Pedro enfatiza las pasiones perversas, los pecados de índole sexual, lujurias, sensualidades, orgías, y de la mano con eso, las borracheras. Soy un hombre débil y necesitado de la gracia del Señor. Soy un hombre que, al igual que usted, experimenta pasiones humanas. Siempre le digo yo a los que me escuchan que las pasiones humanas yo las experimento como una picazón aquí. No me pica la piel, no, allá adentro algo de mí quiere hacer algo que no es bueno. ¿Te ha pasado que alguien te hace daño, te critica y tú se lo quieres contar a otro? Tú quieres contarle a alguien y andas eso ahí. No, pero es que chismear es malo, pero ahí andas eso con ganas de decírselo a alguien. O, como dice un hermano, me hospedé en un hotel solito allá en otro país y resulta que en ese hotel habían películas pornográficas, habían números de teléfono de mujeres que estaban dispuestas a venir ahí a ofrecer sus servicios. Dice él, ¿sabe? Yo empecé a sentir que como que yo podría llamar aquí, como que yo podría ver esto. Esas son las pasiones. Te están jalando, te están trayendo. Llegas a la casa y Soledad no hizo almuerzo y algo ya se te está encendiendo. Algo ahí está arrancando. Esas son las pasiones. Llegas a arrancar el carro y no arranca. Qué raro, dice, yo lo tenía bueno ayer, le vuelve a dejar, no arranca. Ya te van dando ganas como de echarle gasolina y tirarle un fósforo allá adentro. Esas son las pasiones. Se están encendiendo, ¿verdad? Alguien había en mi vida que solo hacía. Yo sabía que cuando esa persona hacía, ya cállate. No sigas diciendo nada porque esto se va a encender, ¿verdad? Las pasiones tocan la puerta y dicen, dame algo. Y dice el Señor, muere a ellas como Cristo vino a morir por ti. Muere a ellas como Cristo dio su vida y su sangre en la cruz. Muere, no les des satisfacción. Es la única forma de que puedas experimentar la voluntad de Dios. A veces, hermanos, llega la gente a consejería y si ustedes vieran lo que yo les aconsejo, ¿saben qué les aconsejo? No hagas caso a lo que tú quieres. No, escucha a Dios. Y se van y yo me quedo pensando, esa persona que parece que le dio muerte a su mujer y la puso en un refrigerador. ¿Vieron las noticias? Y yo digo, ay Señor,
¡Qué duro! ¿Y sabes qué dice el PANI y el OIJ y el INAMU? ¡Denuncia! ¡Corre! ¡Lárgate! ¿Y qué dice la Biblia? Encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. Señor, ayúdame, ayúdame. Hermanos, estamos en unas épocas en que lo que el mundo dice, Dios dice otra cosa. Que si aún me toca morir por la causa de Cristo, que así sea. Claro, no estoy yo a favor de la violencia ni nada de eso. Todo el que me llegue a consejería, siempre yo le pregunto, ¿estás en riesgo de muerte? No. Bueno, entonces oremos y roguemos que Dios bendiga esto. Pero si ya está en riesgo de muerte, pues hay que ir a interponer una demanda. No se puede permitir que vaya a morir esa persona. No me lo permite la ley. Hay que ir a interponer una denuncia. Pero mientras no esté en riesgo de muerte, muchas veces bajo violencia emocional, psicológica, ¿sabes qué hay que hacer? Decirle, ámalo, ámale, sírvele, muestra la gracia que Dios ha mostrado contigo. Trata de ponerte en la piel de esa otra persona. Como cuando yo estoy regañando a mi hijo y alguien me dice, ámalo. Mi conciencia me dice, no lo hagas. Entonces digo, Señor, perdóname. Y trato de bajarle el volumen. Y ahí ando, mordiéndome a mí mismo. Porque no estoy llamado a seguir dándole gusto a las pasiones humanas, sino a buscar lo que es la voluntad de Dios. Y dice el Señor que si yo busco esa voluntad de Él, voy a experimentar lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Pero qué duro, ¿eh? Es tan duro que dice Dios que Él nos prueba pasándonos por el fuego. ¿Te imaginas eso? Nos pasa por el fuego para ver si somos verdaderos. Dice, tú dices que eres cristiano, está bien, vamos al horno, al fuego de la prueba. Y venimos y decimos, ay Señor, perdí esa prueba. No te preocupes, te voy a pasar por otra, ¿verdad? Y tú la perdí otra vez, dice, eso es fácil, ¿verdad? Eso es como cuando tu hijo te desobedece. Y le digo yo a los padres que crían hijos, no grites. Ay, pastor, fallé, le grité. No te preocupes, ahorita te va a desobedecer otra vez. Entonces vas a tener la oportunidad de no gritarle. Y corregirlo con amor, pero corregirlo. Corregirlo con verdad, pero no con gritos y pleitos. No te preocupes, ya va a llegar la oportunidad de volver a corregirlo. A cada rato los hijos hacen cosas que requieren corrección. A cada rato. Tú y yo somos iguales. Dios es nuestro Padre. Y cada vez que no paso la prueba, me va a pasar otra vez por ella. Y me va a pasar otra vez por ella. Somos pasados como por el fuego, para que se quite todo lo que es inmundo, todo lo que es impuro. Y esto es otra cosa que te quiero decir, amigo, hermano, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si Dios dice que no seamos fornicarios, entonces no seamos fornicarios. Si Dios dice que no seamos borrachos, entonces no seamos borrachos. Si Él dice que no seamos mentirosos, entonces no seamos mentirosos. Si Él dice que no seamos iracundos, entonces no seamos iracundos. Pero a veces quisiéramos como que Dios extendiera un permisito. Ay, Señor, dame solo un chancecito y yo dejo a este como nuevo y después vuelvo. ¿No les ha pasado? Dame un permiso, Señor, un permiso. Yo le pego unos 4 gritos, yo lo pongo en donde tiene que estar y luego vuelvo a ti. Dice el Señor, no. Y tú le dices, Señor, pero el vecino lo hace. Y el Señor desde el cielo diría, Él come del vómito. Él come de la porquería. Eso es vómito. Eso es porquería. Eso no es lo bueno. Eso no es lo agradable. Eso no es lo perfecto.
Estaba viendo una comparación que hicieron entre dos personas importantes aparentemente en esta tierra. Uno de ellos cambia de mujer casi cada mes. El otro tiene a su misma esposa desde siempre. ¿Cuál de los dos está más cerca de la voluntad de Dios? ¿El que cambia de mujer a cada rato o el que tiene su misma esposa desde siempre y ha sido fiel a ella? ¿Cuál de los dos está más cerca de la voluntad de Dios? Pero el necio que cambia de mujer cada mes dice que esto es lo bueno y no conoce ni por cerca lo bueno, lo agradable y lo perfecto que es lo otro. No lo conoce porque está acostumbrado a la basura, a las migajas, a lo que se cae de la mesa. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, si estás en Cristo, dice el Señor, yo te tengo preparado un banquete. Es un banquete. Mi voluntad es lo bueno, es lo agradable y es lo perfecto. Es un banquete. No te dejes engañar por el diablo comiendo migajas. Ven y prueba de Cristo el banquete que el Señor te da. Un jovencito que practicaba pecados perversos me decía, pastor, y tengo que estar todos los días negándome a eso. Esa guerra no tiene fin nunca. Y yo le decía, no tiene fin nunca. Pastor, pero qué duro. Sabes que ese joven está viendo las cosas de manera inversa. Lo que es bueno, agradable y perfecto, él lo ve como malo. Y lo que es malo, perverso, pecaminoso, destructivo, él lo ve como bueno. Necesita, dice la Biblia, transformar el entendimiento, renovar su mente para tener un entendimiento de lo que es la voluntad de Dios, bueno, agradable y perfecto. Hermanos, he dado algunos ejemplos de la vida matrimonial y no lo digo por ninguno de los que están aquí, sino porque yo mismo estaba preparando este sermón durante la semana y esta mañana, ayer en la tarde y esta mañana estaba ahí con mi esposa y yo le digo, mi amor, tal cosa, y ella me está planchando la ropa y yo estoy ahí diciéndole, mi amor, mira, limones, ocupa, sí, y le corté unos limones, le pasé unos limones. Lo único que te quiero decir es, hermano, no hay cosa más bonita que eso. Amigo, no hay cosa más deleitosa que esa. Vivir en armonía. Eso es hermoso. Vivir en armonía, eso es hermoso. Créeme cuando te digo que yo he visto personas que pensaban que vivir en pleito era mejor. Y luego pensaron que vivir solos era mejor. Y luego pensaron que la lengua ya no les alcanzaba en la boca. ¿Y eso qué es, pastor? Un ataque de nervios. Un ataque de nervios. Ansiedad. Cuando yo estudié psicología, entonces cuando me dijeron eso, yo dije, ya hay un ataque de nervios, ansiedad. Imagínate sentir que la lengua no te alcanza en la boca. ¿Qué cosa más traumante debe ser esa? Sí, él quiere seguir pecando. ¿Me explico? Él quiere vivir de pleito en pleito, de ira en ira, de contienda en contienda. No va a experimentar lo bueno, lo agradable y lo perfecto. La Biblia dice que es mejor un bocado seco y en paz que una casa llena de contiendas. Todos nosotros queremos superarnos económicamente y algunos en la búsqueda de esa superación económica se están llevando entre los pies su hogar, su familia, la crianza de sus hijos. Era mejor que comieran arroz pelado, pero en paz, tranquilos. ¿Usted se ha metido en una deuda? Yo me he metido en deudas. ¿Cómo se siente cuando uno las paga? Gracias, Señor. Ya por fin. Y algunos lamentablemente vamos corriendo y nos metemos en otro. ¿Verdad? Pero cuando uno sale de una deuda, uno dice, gracias, Señor. Hasta que se siente uno así como liviano. Aleluya. Te llega el cheque del fin de mes y sientes como que por fin rinde. Sí, pero ¿sabes que la Biblia dice que los créditos son peligrosos? Si hubiésemos escuchado la voluntad de Dios, hubiésemos experimentado lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero en lugar de eso, seguimos nuestras pasiones.
Entonces ahora experimentamos angustia, aflicción y dolor. Recuerde, mi hermano, que el diablo viene para robar, matar y destruir. Cristo viene para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Tú conoces algo de esa abundancia de la vida que Cristo da? No, pastor, tú no conoces a Cristo. Tú no conoces la voluntad de Dios. Porque todo aquel que conoce la voluntad de Dios sabe que es vida y que es paz. Dios nos ayuda a nosotros a considerar mejor la decisión de morir a la carne para poder vivir para Dios. Sigue leyendo conmigo, por favor, ahí los últimos versículos. El versículo 4. Y en todo esto, la gente que está a nuestro alrededor se sorprende de qué cosa, de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones. La gente que está alrededor se sorprende de que los creyentes mueren a la carne y viven para Dios. Por lo tanto, no corren en el mismo desenfreno y los insultan, pero ellos darán cuenta a Dios, a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes quiénes son los muertos a los que se les predicó el evangelio? Nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿sabes para qué se nos predicó el evangelio? Para que nosotros seamos juzgados en la carne. Es decir, al morir a la carne, yo soy juzgado en la carne. Sufro el insulto de los que se burlan porque yo vivo para Cristo. Soy despreciado hoy, pero seré amado mañana por Dios. Soy despreciado hoy por los hombres pecadores que practican este estilo de vida, pero seré y soy desde ya amado por Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Cuando Cristo vuelva, será evidente que Dios me ama por haber hecho la voluntad de Él. Sí, hermano, sí, amigo, yo estoy consciente que morir a las pasiones de la carne significa poner tu cabeza para que otro la corte. Yo sé que sí. Por ejemplo, si mueres a la ira, si mueres al enojo, ¿qué van a pensar en que está a la par tuya? Ahora me aprovecho. Este no se enoja, voy a aprovecharme, ¿verdad? Chanito dice que es cristiano, entonces voy a robarle diésel, porque él es cristiano. Algunos choferes vienen y le dicen, patrón, deme un poco de plata, anticípeme. Y si no le da, es que él es malo. Quieren obligarlo a un estilo de vida que les favorezca a ellos, pero que traiga pérdida para él. Dice el Señor, sí. ¿Sabes qué significa, hermano? Tú que estás sufriendo por obedecer a Cristo, tienes que sufrir. Significa que estás siendo juzgado en la carne misma, para que vivas en el Espíritu y conozcas la voluntad de Dios. Pero a los pecadores, ellos no son juzgados en la carne. Los perdidos, no, ellos hacen lo que les place. Muchos de ellos hasta tienen los ojos gordos, dice la Biblia, de tanto darle gusto a su carne. Pero ellos serán condenados eternamente. Mi amado, para poder tomar deleite de esta exposición de la palabra, se requiere que el Espíritu de Dios alumbre nuestras vidas y nuestro entendimiento. A veces las personas están acostumbradas a escuchar mensajes de, ¿cuál es la palabra? De ánimo, mensajes positivos humanos, mensajes dados por un animador para que salgas allá afuera como una máquina, dispuesto a comerte el mundo en el nombre de Cristo. Y luego vienen y escuchan el mensaje de la palabra de Dios y les parece contrario. Pero este es el mensaje. El mensaje es: ve a morir. Vete, ve a morir. ¿A morir a qué? A todas tus pasiones, a todos tus deseos.
en el nombre de Cristo, para experimentar la voluntad de Dios, para probar lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Es un mensaje contradictorio, ¿verdad? Suena contradictorio. O sea, tengo que ir a morir para poder vivir. Correcto. Eso es lo que Cristo hizo. Murió para darnos vida y ahora nos llama a nosotros a morir al pecado para vivir para Él. Que Dios nos ayude a comprender profundamente estas palabras y a meditarlas de manera que nos den sabiduría en nuestra vida diaria. Vamos a orar.